The Boys es una serie de cómics lanzada en octubre del 2006 y finalizada en el año 2012 de la mano de Garth Ennis y Darick Robertson, el cual nos presenta un mundo contemporáneo plagado de superhéroes, los cuales más que serlos son más estrellas de televisión, lo que los ha corrompido, provocando que frente a las cámaras sean seres ejemplares y fuera de ellas unos monstruos abominables, a los que no les importa nada ni a nadie, a excepción suya. Por ello la CIA manda a un equipo conocido como The Boys a ponerle un freno a la comunidad superheroica, con una alineación conformada por Billy Butcher, el francés, la mujer, el perro terror, Mother's Milk y el protagonista de esta serie, Hughie Campbell, un escocés el cual vivió en carne propia lo despiadado que puede ser un super frente a sus propios errores, ya que su novia fue asesinada frente a sus ojos por un daño colateral causado por una supuesta pelea con un villano y un miembro de los 7, A-Train, el cual viene siendo el Flash de este universo, que sin escrúpulos solamente espera el momento de poder largarse sin importarle la mujer que por su culpa fue asesinada. Posteriormente Hughie sería contactado por Billy Butcher, el cual le prometería el poder vengarse de A-Train, pero para eso tendría que irse de su natal Escocia y dirigirse a Nueva York, en el proceso enfrentándose a otros grupos paródicos de Marvel y DC, tales como Teenage Kicks, que vendría siendo una parodia de la Young Justice, el Team Titanic, que es una parodia de los Teen Titans, los G-Men, Payback, hasta llegar hasta el grupo antagónico y más importante de este mundo, los 7, los cuales son una obvia parodia a la Liga de la Justicia, con personajes como el principal objetivo de Butcher, Homelander, una obvia parodia a Superman, Black Noir, una parodia a Batman, Queen Maeve, una parodia a la Mujer Maravilla, Jack de Júpiter, una parodia a Martian Manhunter, el antes mencionado A-Train, The Deep, una parodia a Aquaman y su más reciente miembro, Starlight. Los muchachos combatirían cara a cara con ellos gracias al compuesto B, que les dotaría de poderes temporales, además de realizar extorsiones, asesinatos, etc. Sin embargo, en la serie lanzada en 2019 por Amazon Prime es otra cosa, ya que cambia brutalmente el material original, teniendo prácticamente una esencia distinta a esta, ya que la esencia del cómic es parodiar temas políticos y sociales de los Estados Unidos, desde la década de los 40 hasta los años 2000, utilizando uno de los recursos más populares de la época, los cómics, y más en específico los de superhéroes, mientras que en la serie desde que inicia parodia a la intro de Marvel Studios, y más que satirizar a los héroes de las viñetas, satiriza algo más actual, los héroes de las películas, las empresas que los producen, la presión que cae sobre las grandes estrellas de la cultura popular, política más actual y sobre todo a nosotros como consumidores de esto, siendo que el público que alaba a los supers es equivalente a nuestra sociedad apoyando un partido político o algún equipo deportivo, viendo a los participantes de estos eventos como dioses o seres que tienen la razón absoluta, pero sin darnos cuenta ellos obedecen a intereses de las grandes corporaciones. Vogue International, quien es el titiritero de este retorcido mundo, controla múltiples medios como la comida, el entretenimiento, ropa, en sí todo lo que puedas capitalizar, lo hace, influenciando a la sociedad con la intención de vender un producto, además de cambiar sus intereses conforme pasa el tiempo, adaptándose a los nuevos movimientos sociales para utilizarlos a su beneficio y lucrar con ello. Pero sin irnos tan lejos, la serie es distinta en historia al cómic, ya que para empezar la historia está situada únicamente en los Estados Unidos, con Hughie presenciando la muerte de su novia de una manera más grotesca, haciendo que A-Train la asesinaría chocando con ella y estando bajo los efectos del compuesto B, que para los supers sería como una droga que potencia sus poderes. Butcher ya no sería un agente de la CIA, con los recursos con los que contaba su contraparte de los cómics, como por ejemplo el V temporal, haciendo que una pelea contra un super sea extremadamente complicada. Y esto se ve reflejado en su pelea contra Translúcido. Sí, este es un miembro de los 7 quien reemplazaría a Jack de Júpiter. El equipo no estaría unido, sino que apenas se estaría reformando tras su separación. ¿Y saben algo? Esto podría ser contraproducente, pero en verdad no lo es, ya que la serie toma libertades como esta y otras más que en verdad son en beneficio de esta, que van más allá de cambiarle la estética a algún personaje, puesto que también lo hacen en personalidad, motivaciones y un larguísimo etcétera. Ejemplo de esto es The Deep, quien en la obra original no es más que un miembro de los 7 que no se asemeja a Aquaman, más que en diseño, bueno, ni tanto. En cambio su contraparte de los cómics conocemos su personalidad, inseguridades y cómo este las va superando, creándole así una subtrama que increíblemente no es estorbosa y aporta más que rellena, y eso es algo que no muchas series logran hacer. Pero en donde más se nota este cambio es en el antagonista de esta serie, Homelander,
quien en los cómics es una persona que, si bien no tiene las mejores intenciones, intenta ser un héroe, esto hasta que se da cuenta de unos hechos que lo corrompen, dejando al descubierto algo que solo pocos en la compañía sabían, como el comportamiento tan infantil que este tenía, llegando a ser feliz con tal de liderar un equipo y siendo la cara de este, alimentando así su falta de atención del que sufre. Una prueba más de su actitud infantil es cómo se comportaba con James Stillwell, un hombre que, a pesar de no contar con superpoderes, lograba intimidar y echar para atrás a Homelander con su presencia. Su contraparte de la serie de Amazon es más inteligente y no se comporta tanto como un niño, ya que la serie se enfoca más en su pasado como una simple arma en desarrollo. Más que tener un hogar, estaba encerrado en una cámara rodeado por científicos, era lo más cercano a lo que necesitaba, una familia, idea que lo perseguiría hasta la actualidad de la serie. Son estos cambios los que hacen darnos cuenta cómo una adaptación no tiene que ser fiel a su material original para funcionar de excelente manera. Claro, esto sin descuidar el ser algo totalmente distinto a su material de origen, dando como resultado que lo único que tengan en común sea su nombre, como en el caso de series como Teen Titans Go. Para finalizar, me gustaría agregar que me salté muchas cosas importantes para no hacer spoiler, además de no hablar del aspecto audiovisual de la serie. Sin embargo, quise enfocar más el video en los cambios al cómic, que desde mi punto de vista fueron un acierto y lograron hacer que esta serie triunfara gracias a su adaptación, demostrando que no se tiene que ser 100% fiel al material original para transmitir el mismo mensaje, o en este caso, uno diferente, uno más actual. Sin nada más que decir, esto es todo. Y yo me despido, y hasta la próxima.